El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Así es, a Coldwell Banker Radio, por Coldwell Banker Estrada. Mi nombre es Gabriel Mendoza García y tengo el gusto de conducir este programa. El día de hoy estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de Vive Radio México. Un saludo a Mario, que está en los controles, como siempre. Y hoy pues tengo el placer de contar con dos grandes invitados que vienen de SOC. Así es, de la misma empresa de la que vino Luis la semana pasada. Ellos son Mauricio Falcón. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estamos aquí encantados de estar contigo. Bienvenido. Y Daniel Nadolf Bello. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Bienvenidos. Ellos tienen ya entre 7 y 8 años de experiencia en el rubro de valuación inmobiliaria. Entonces, hoy vienen a platicarnos acerca de todo este tema que yo sé que ustedes en casa, pues a lo mejor dicen, oye, ¿cuánto vale mi casa? ¿Cuáles son los métodos para yo poder conocer sí, el valor tanto de mi piso, de mi terreno, de la construcción, del acabado, de la edad, la plusvalía, etcétera, etcétera, etcétera? Muchos temas, la zona, si estoy en avenida, si estoy en una calle escondido, si estoy en una calle de moda, si estoy cerca de un distribuidor vial, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas preguntas que la gente tiene. Entonces nos van a dar, Mauricio y Daniel, una mejor idea de, más bien en términos profesionales, porque ellos se dedican a eso, ya tienen bastante tiempo, darnos pues un panorama real, ¿ok? Entonces, pues, bienvenidos muchachos, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con este tema que es la evaluación en el mundo inmobiliario. Primero que nada, quisiera que Daniel me contestara qué es un avalúo y quién lo elabora. Bueno, en este caso un avalúo es un estudio o dictamen que nos ayuda a estimar el valor de una propiedad en el mercado. Entonces, ¿quién lo elabora? Lo elaboramos peritos especializados y certificados, de acuerdo a diversos requisitos que nos piden las autoridades. ¿Quién también lo puede elaborar? Lo puede elaborar de acuerdo a la legislación vigente, algunos corredores públicos y también arquitectos e ingenieros con cédula profesional. Sin embargo, actualmente estamos pasando por una tendencia a la profesionalización en nuestro ramo. Entonces, la Secretaría de Educación Pública nos está exigiendo certificarnos con una nueva cédula profesional de especialista en evaluación inmobiliaria y con esta ya podemos firmar nosotros los avalúos. Yo creo que eso es un tema muy importante, ¿no? Que ya no cualquier persona puede dedicarse a eso, sino que ya hay una regulación y eso pues es en beneficio de usted, porque usted va a contar con gente capacitada, con gente certificada, cuyo pues testimonio o su opinión va a ser pues certera, ¿no? Exactamente. Muy bien. En este caso, Mauricio, ¿quiénes lo realizan? Pues mira, como comentaba un poquito Daniel, generalmente pues la primer figura es un perito evaluador especializado en bienes inmuebles, en este caso para hablar de evaluación inmobiliaria. Okay. ¿Vale? También lo pueden hacer los corredores públicos y los arquitectos o ingenieros. Hasta el día de hoy la ley lo marca un poquito así, ¿no? Sobre todo porque tenemos un poco esta referencia de conocer construcción, de conocer acabados, estructuras, y al final eso nos da un panorama mucho más amplio para poder realizar un avalúo con mayor certeza, ¿no? Principalmente. Ok, y ahora bien, déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Necesitas ser arquitecto o ingeniero para ser perito? Necesariamente no. Okay. Digamos, hay una gama un poquito más amplia hasta el día de hoy. Sin embargo, te facilita mucho más las cosas porque, como te mencionaba, es mucho más fácil cuando tienes una referencia de ser ingeniero o arquitecto, porque al final, además de conocer el mercado, necesitas meterte a profundidad. Estás permeado, ¿no? Exactamente, un poquito en el tema de la estructura, de los acabados, de cuál es la vida útil de una propiedad. Entonces, digamos que es mucho más fácil
no es algo que te excluya, pero te facilita mucho más las cosas. Oye, eso es interesante. Ahora, otra pregunta que me surge y no sé si estaba esto preparado, pero ¿qué se necesita para poder ser un perito? Por ejemplo, para trabajar como ustedes, Sí. si alguien está interesado, porque eso es otra información muy válida. ¿Qué requieren? ¿Qué necesitan? ¿Cuánto dura la capacitación, etcétera? Bueno, en este caso depende mucho. Hay diversos estudios que nos permiten a nosotros certificarnos y prepararnos ante la Secretaría de Educación Pública. Hemos tenido compañeros, ahorita que lo mencionas, que son contadores. Hay muchos economistas también en el área, hay arquitectos, ingenieros, abogados. Como bien comentaba Mauricio, si es un ingeniero y un arquitecto, tienen ya el expertise y tienen los números muy a la mano. Sin embargo, bueno, nuestros compañeros se han metido a estudiar, han tomado cursos de construcción, cursos de actualización y llegan a dominar estos temas. Entonces, el tiempo, la especialidad mínima actualmente estipulada tiene una duración de 1 a 2 años. Okay. Por una especialidad de la maestría, de 2 a 3 años, dependiendo en donde se haga. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una duración de 2 años. Y también depende de la modalidad, pues si es a distancia o si ya es los fines de semana, se podría alargar un poquito más, pero es el tiempo estimado. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Ahora, Mauricio, ¿cómo se elabora? Bueno, el avalúo como tal, generalmente conocemos un poquito, quizá solo la primera parte del avalúo, ¿no? Que es hablar del enfoque comparativo de mercado, que es lo que muchas veces hacen nuestros compañeros inmobiliarios, ¿no? Digamos, conocer un poquito acerca de la zona, las condiciones, la edad, las referencias cercanas, los inmuebles similares, etcétera. Pero digamos que el avalúo va mucho más allá, ¿no? Lleva 3 metodologías que las explico muy brevemente. Es enfoque comparativo de mercado, que es pues el valor comercial. El segundo es el ingreso por capitalización de rentas, es decir, cuánto podría generar o cuánto está generando un inmueble por rentas o como negocio. Sí, que se quiera vender para inversión, ¿no? Exactamente. O que ya esté generando un flujo. Así Exactamente. es. Y el tercer enfoque es el enfoque de costos o de reposición, que es cuánto costaría hacer nuevamente al día de hoy ese tipo de inmueble o esa construcción, que al final va enfocado más hacia inmuebles especializados o hacia inmuebles que son atípicos en la zona, ¿no? Digamos que esta es la metodología en términos generales de cómo se elabora un avalúo. Y bueno, más adelante platicaremos un poquito más de cuándo se utilizan estos tipos de avalúo. Ok. Perfecto. Y de esos 3 parámetros sacas un promedio. Exactamente, digamos que de estas 3 metodologías que se tienen que aplicar en cualquier tipo de inmueble, dependiendo si es, por ejemplo, habitacional, comercial, industrial, es como nosotros decimos, mira, el valor de esta propiedad lo estamos concluyendo con alguno de estos 3 porque puede haber una dispersión muy grande, ¿no? Y entonces, dependiendo del tipo de inmueble, es cómo vamos a enfocar la conclusión del valor de ese avalúo. Ok. Actualmente ya me preguntaba si se hace un promedio. Entonces, anteriormente estaba bien visto y aceptado por la Comisión Nacional Bancaria que se hiciera un promedio entre estos diferentes enfoques. Perdón, ¿la Comisión Nacional Bancaria es la que regula a los peritos? Okay, ya no. Okay. Anteriormente. Actualmente, para todo el tema inmobiliario de crédito hipotecario, es la Sociedad Hipotecaria Federal, que sustituyó como órgano supervisor a la Comisión Nacional. Entonces, actualmente ya se concluye casi siempre con el enfoque comparativo de mercado con las metodologías que solicita la autoridad. Entonces, ok. Eso es muy importante saberlo, para que nadie les quiera decir algo distinto, ¿no? No, es que sí, lo regula, claro. Tal. No, ya lo regula la instancia que está mencionando Daniel. Ahora bien, un pequeño paréntesis antes de seguir con las preguntas. Claro. Miren, nos están viendo. Un saludo a Jorge Vargas, a Patti Gutiérrez, que es compañera de la oficina, a Blanca Alanis Salas, que dice felicidades por su programa y excelente información. Aprovechando este paréntesis, quiero decirles lo siguiente. A todos los que nos están viendo, si usted es una persona particular que quiere saber cuál es el precio de su casa, porque a lo mejor quiere salir al mercado en, no sé, en 1 año, en 2 años, mañana, en un mes, tenemos una promoción para ustedes directamente a nuestros amigos de SOC. La promoción consta en darles a precio preferencial un avalúo como tal. Sí, tal cual. Sí, a las 3 primeras personas, no vale que sean asesores inmobiliarios, 3 personas que nos comenten
SOC en tu vida, en este video de Facebook. A los 3 primeros nos dejan sus datos con el Community Manager de Coldwell Banker Estrada, y con ellos pues se pondrán de acuerdo para que Mauricio y Daniel les hagan un avalúo a precio preferencial. Ahora bien, si usted es asesor inmobiliario y se sintió pues un poco mal por lo que acabo de decir de que usted no, ¿qué cree? Que también tengo promoción para usted si es asesor inmobiliario. Y la promoción es a los 3 primeros igual, asesores que comenten SOC en tu vida, nuestros compañeros, ¿qué les van a ofrecer? Correcto. Bueno, para los primeros 3 también les ofrecemos este avalúo a cuota preferencial, pero también les ofrecemos una asesoría para que ellos puedan mejorar en sus estudios de mercado. Sabemos que muchas veces vamos aprendiendo cosas que son aplicadas popularmente por nuestros compañeros inmobiliarios, pero también necesitamos profesionalizarnos, cada vez más. Entonces, por lo mismo nosotros hemos ido dando pláticas y cursos de lo mismo. Así es, entonces 3 primeros asesores inmobiliarios que nos pongan SOC en tu vida, así tal cual, SOC, SOC en tu vida, van a tener esta guía. 3 primeros, nada más. Y las 3 primeras, nuestros 3 primeros clientes o futuros clientes, les vamos a dar un avalúo a precio preferencial. Exactamente. Muchas gracias, chicos. Ahora sí, tienen todo el programa para contestar, ¿eh? Si no, ya después ya no puedo garantizarles nada. A ver, Daniel, ¿cuáles son los tipos de avalúos? Y dame ejemplos, por favor. Correcto. Bueno, vamos a empezar por el más popular, que es el que todos vemos en nuestro día a día cuando necesitamos comprar o vender una propiedad, que es el avalúo comercial. El avalúo comercial, como ya les explicamos, pues es un comparativo de mercado. La diferencia de este avalúo comercial es que se hace con metodología que debe ser aplicada de acuerdo a lo aceptado en el ámbito evaluatorio y por las autoridades que nos supervisan. Entonces, este es un avalúo comercial. Entonces, aquí tomamos, como tú ya bien mencionabas, el mercado de la zona, tomamos la plusvalía, tomamos si está en calles principales, tomamos todo eso y lo metemos en un modelo matemático que a nosotros nos ayuda también a disminuir todas las dispersiones que existen en el mercado. Las dispersiones son las diferencias, pero este modelo matemático nos ayuda a acercarnos a un valor que sea real y poder ofrecerle a nuestros clientes pues una alternativa de cómo puede vender mejor su inmueble. Perfecto. Entonces, esto en cuanto al avalúo comercial. Ok. Vamos a proceder con los avalúos bancarios, que también en el ámbito inmobiliario son muy populares, simplemente porque lo necesitamos para ejercer un crédito hipotecario. Entonces, este tiene que ir de acuerdo a las regulaciones y tiene que pasar por un ente autorizado, que son las unidades de evaluación, con las cuales pues cada una de las unidades tiene incluso algunas normas extras para supervisar que el trabajo esté bien elaborado. Entonces, así nos supervisan de una mejor manera a todos los peritos evaluadores. Entonces, este es para crédito. Vamos a proceder con el avalúo catastral, que no es muy común, a menos que pues tuvieras que hacer alguna corrección en algún tema de tu predial, del impuesto que se paga. También necesitas para la elaboración de todo lo que se registra ante catastro. Entonces ahí tenemos que llevar todo lo que es avalúo catastral. Todos estos, es importante mencionar, los tienen que hacer peritos autorizados. Entonces, por las diferentes autoridades. También tenemos el avalúo fiscal, que este es un avalúo comercial, simplemente, con los requisitos que nos pide la tesorería, de aquí en este caso de Ciudad de México, y también debe de ir y reportarse directamente con ellos. Entonces es un avalúo comercial que se reporta a ellos. Hacer el pago del ISAI, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y el impuesto sobre la renta para el vendedor. Ok. Sí, ahora, antes de pasar al siguiente, que es el avalúo judicial, quería preguntarles algo. Me han hablado mucho y los notarios lo dicen. Sí. Hay otro avalúo que cuando quieren deducir impuestos, ISR, pues te piden obviamente la factura de la escritura con la que compraste, los honorarios del profesional inmobiliario, que son deducibles toda la factura, las mejoras al inmueble que estén facturadas y vinculadas al inmueble, y en caso de que no haya facturas, pero sí hubo mejoras, o la factura no la supiste hacer y no está vinculada al inmueble, sé que hay un avalúo referenciado. ¿Ese también entra aquí o es distinto? Correcto. Bueno, el avalúo referenciado se maneja de la misma forma ante el notario y te voy a explicar. Es un avalúo comercial, simplemente que el costo de las mejoras nosotros tenemos que referenciarlo a una fecha. El notario nos va a facilitar esta fecha. Por ejemplo, nos va a decir si el día de hoy
estamos en septiembre, referenciámelo a septiembre, pero de hace 20 años. Ok. Que fue cuando hiciste las mejoras. Entonces nosotros, de acuerdo al procedimiento estipulado por las autoridades, realizamos esa actualización de los datos y nos llevamos la inversión que hicimos hace 20 años a cuánto valdría hoy y viceversa. El valor presente. Ok. Exactamente. Sí. Y solo es deducible hasta el 90%, no cubre el 100%. Exactamente, sí. Correcto. No cumple el 100%. ¿Y el avalúo judicial? Bueno, el avalúo con fines judiciales, digamos, aquí tenemos un poquito más de carta abierta a todos los que elaboramos avalúos para estos fines, porque pues las autoridades son un poco más laxas, pero lo importante es la responsabilidad que lleva el perito, porque cuando nosotros entramos a un procedimiento civil, mercantil o familiar, nos piden una prueba que es el peritaje para evaluar un bien inmueble y, por ejemplo, si fuera un divorcio, que es la disolución de un contrato civil, en ese caso tenemos que hacer un avalúo y si se comprueba que hay alguna especie de fraude, el perito tiene que mostrar todos sus respaldos del avalúo para poder justificar el valor que él dio, porque si no, eso es se puede imputar cierta responsabilidad por parte del perito. Ok. Y aquí, digo, si me permites hacer una acotación nada Adelante. más, pues haciendo un poquito el resumen, digamos que la metodología en todos los casos se puede parecer muchísimo, pero la diferencia está en para qué lo voy a utilizar, ¿no? Lo voy a utilizar para un juicio, lo voy a utilizar para dejarlo como garantía en un crédito hipotecario, lo voy a utilizar para vender la propiedad o lo voy a utilizar, por ejemplo, para actualizar los valores de mi boleta predial. Entonces ahí es donde hablamos del valor, del avalúo comercial, catastral, con fines fiscales, incluso el valor referido, el que nos hacías referencia, valga la redundancia, sí. y del judicial también, ¿no? Entonces va más enfocado hacia para qué lo necesito, entonces el tipo de avalúo que necesitamos y cómo vamos a enfocar ese estudio. Ok, Mauricio, muchas gracias. ¿Y ustedes hacen cualquiera de estos? Manejamos toda esta gama de posibilidades. Ojo, ellos se dedican a cualquiera de los que acabamos de mencionar. Ahora, me surgió otra pregunta. Si fuera un inmueble que va a ser aportación a capital, ¿hacen también algún tipo de avalúo? ¿Qué avalúo sería ahí? Para determinar cuánto valdría para hacerlo como aportación a capital a una empresa, ¿no? Este caso que mencionas es muy interesante porque cuando nosotros aportamos un inmueble que va a ser parte de un proyecto, mucha gente lo que hace es decir, pues mi terreno de acuerdo al mercado vale tanto y lo aporto sobre ese valor. Está bien, pero a veces faltan un poquito más de información extra para que el inversionista en este caso también tome una decisión. ¿Por qué? Porque nosotros como dueños de ese inmueble que va a quedar como garantía, digamos, de ese edificio que se va a construir en este caso. Sí. El detalle es que ese inmueble tenemos que medir lo que es la TIR, la tasa interna de retorno, y el ROI, que es el retorno sobre interés. Están en inglés porque es más común usarlos así, pero tienes que conocer estos números para poder aportarlo, porque no es lo mismo un terreno, cuánto vale hoy, a cuánto vale ya desarrollado con un edificio de 50 pisos, y con ese potencial inmenso se tiene que aportar al proyecto. Entonces, ahí no como tal no es un avalúo como tal, sin embargo necesitan más información en cuanto a consultoría. Okay. Porque se puede hacer un avalúo comercial y hacer una simulación del proyecto ya ejecutado para decirles te conviene esto, te conviene esta decisión o cuánto vale tu inmueble hoy en día. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. A ver, Mauricio, ¿cuál es el avalúo más utilizado? Pues mira, Gabriel, generalmente el avalúo más utilizado y que también tenemos más en mente es el avalúo comercial, Okay. ¿no? Generalmente por cómo lo utilizamos, porque generalmente es, oye, en cuánto puedo rentar, en cuánto puedo vender, y el avalúo comercial tiene este enfoque, saber cuál es el valor máximo en el que yo puedo comercializar una propiedad. Y pues puede tener diferentes finalidades, puede ser para vender, puede ser incluso si van a comprar una propiedad, pueden incluso hacer un avalúo comercial para saber si están comprando en el valor correcto, o si tú tienes una propiedad y estás buscando rentarla, pues este avalúo también te ayuda a saber cuál es el máximo de la renta que tú puedes pedir por ese inmueble, ¿no? Para que no se salga del mercado. Para que no se salga del mercado y exactamente, y estés competitivo y pagues el precio justo, ¿no? Y bueno, principalmente este es el avalúo más, digamos que tenemos más en mente, ¿no? En el día a día. Ok. Entonces yo creo que ese sería como el más relevante, ¿no?
dentro de los avalúos de la gama. Perfecto. Sí. ¿Algo que quieras acotar, Daniel? Pues correcto, este avalúo, como bien mencionaba Mau, es el que más se utiliza actualmente, y creo que podríamos profundizar un poquito más en el procedimiento. ¿Por qué? Porque es el que nuestros compañeros inmobiliarios hacen más cotidianamente, que aunque no es un avalúo, hacen algo muy similar, que es un estudio de mercado. Y aquí hay que resaltar ciertas cosas, y vamos a empezar con el enfoque comercial, comparativo de mercado. Tradicionalmente se cree que si nosotros agarramos muestras, por ejemplo, tenemos un departamento aquí en Polanco de 100 metros cuadrados y agarramos departamentos de 60, de 120, de 130, va a valer lo mismo, y esto está equivocado. Hay que profundizar un poquito más y acotar más las metodologías. Por eso les comentábamos el tema de profesionalización, para también facilitar estos análisis y que se hagan de una mejor manera. Por ejemplo, un tip que nosotros les podemos dar es que si su inmueble mide 100 metros, por ejemplo, el departamento de 100 metros en Polanco, traten de que sus muestras comparativas para nuestros compañeros no sobrepasen un 30% de desviación ni hacia arriba ni hacia abajo, es decir, 70 metros de construcción y 130, entonces es 30 hacia abajo y 30 hacia arriba. Eso es un tip para el tema del enfoque comparativo, que eso nos va a ayudar mucho. Eso es importantísimo, de verdad, lo que les están diciendo. Si ustedes son asesores inmobiliarios y están viendo esto, anoten, porque eso de verdad vale oro. Es una gran información que les va a ayudar a dar mejores opiniones de valor. Exactamente, sí, principalmente esto, Gabriel, es importante porque nos encontramos mucho con, pues, los compañeros asesores, y de repente elevan demasiado el costo, el valor, perdón, de una propiedad, Okay. por tomar comparables que están por encima de este rango en el que nosotros les estamos dando como tip, y pues simplemente evita que tú puedas vender una propiedad en tiempo y forma, ¿no? Generalmente Claro. se va a 6, a un año y medio. ¿Y por qué es? Precisamente por este estudio tan importante y este pequeño tip, ¿no? De tomar esta dispersión máxima del 30% abajo y arriba. Si está muy encima, generalmente no les recomendamos que lo hagan, porque pues digamos que es el patrimonio de sus clientes, ¿no? Y al final además es su comisión como tal, como inmobiliarios, ¿no? Entonces pues creo que eso es súper importante y clave, proteger el patrimonio de sus clientes, ¿no? Ahora, y justo, gracias, Mauricio, me surge una duda, o es un comentario más bien, a ver si ustedes me pueden decir si estoy bien y qué hacer. Cuando son inmuebles muy específicos, por ejemplo, un rancho en la carretera, no sé, ¿no? A Puebla. Y no hay otro rancho en 3 kilómetros a la redonda, y si hay otro, está en otra colonia, o en otro municipio, o en otro estado. Así es. Ahí la recomendación es hacer un avalúo, ¿sí o no? Sí, totalmente. Porque Totalmente. no hay manera de hacer una opinión de valor, ¿no? ¿O me equivoco? Así, exactamente, justamente de lo que comentaba hace un momento, de las 3 metodologías que se utilizan en un avalúo. Cuando tenemos casos como el que acabas de mencionar, y qué bueno que lo mencionas, tenemos el enfoque 3, que es el enfoque de costos, o digamos de reposición, que es decir, cuánto costaría al día de hoy reproducir ese inmueble de nuevo. Okay. ¿Por qué? Porque no tenemos punto de comparación, no podemos compararlo con otro, porque es un inmueble atípico en la zona, ¿no? Entonces, por rentas, pues tampoco lo podemos comparar. Entonces, generalmente nos vamos a este tipo de enfoque, y es el valor más aterrizado que podemos encontrar para concluir en un valor de esta propiedad. Principalmente con inmuebles atípicos o muy especializados, ¿no? Puede ser bodegas o industria, que no hay forma de compararlo. Es donde llegamos a esta metodología del avalúo. Si adelante, me adelante. agregar un poquito para complementar lo que dice Mauricio. Ustedes, por favor, llénenos información. Perfecto. Gracias. Bueno, en ese caso, complementando un poquito y agarrando tu ejemplo del rancho, a mí uno de mis mentores, evaluadores, ya una persona mayor, me decía, ¿existe un mercado para lo que estás evaluando? Y esa pregunta es así, como evaluador te hace hacer una introspectiva para decir, a ver, si yo voy al mercado inmobiliario, pues ¿cuántos ranchos hay? Pues la respuesta es que muy pocos. Y si hay muy pocos, aparte no son iguales, ni aparte, similares. No están dispersos en el país, ¿no? Exactamente, Claro. Vamos a encontrar uno en Oaxaca y el otro en Guadalajara y así, ¿me entiendes? O sea,
por poner un ejemplo, pero no hay un mercado en el cual se compran y venden continuamente y activamente ranchos. Sí, no. Sí. Entonces, si no existe, tenemos que ver cuánto nos cuesta volverlo a construir, ver el valor de la tierra, ver el valor de los materiales y los elementos que ya mencionó Mauricio. Ok. Ahora, permítanme preguntarles, imaginémonos ya no un rancho, imaginémonos que conseguimos a una persona que dice, oye, acabo de construir, sí, un complejo comercial y habitacional, ¿no? Hice una torre de 15 departamentos y abajo tenemos varios locales comerciales para una tienda ancla, para un banco, para un fast food. Sí. ¿Cómo hacemos un avalúo así? ¿No? Porque hay que sacarlo habitacional y hay que sacarlo comercial y hay que sacar no sé qué cosas. Yo lo primero que te preguntaría es ¿por qué hiciste todo eso? Porque quiero tener un retorno de inversión. Ok, y creo que esa respuesta a mí no me serviría para saber el valor. Ok. Te platico por qué, porque dentro de nuestra experiencia también estuvimos elaborando dictámenes de factibilidades de proyectos de inversión inmobiliaria. Ok. ¿Qué vemos aquí? Justamente todo lo que dices. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que traer un estudio detrás. Claro. Yo tengo que tener un documento que a mí me diga que es factible desarrollar ese proyecto porque existen proyectos similares. Claro. Porque hay consumo, porque hay todo esto. Si ya cumplimos con todos estos requisitos, no hay ningún problema. Se hace el avalúo de todas las áreas que mencionaste. Existe un área habitacional, un área comercial, un área de oficinas, como por ejemplo tenemos en muchos edificios la Torre Mítica que va a estar, que ya está casi finalizada aquí en Coyoacán, que es un ejemplo muy interesante en el cual se juntan factores de oficina, de centro comercial, de hospital, de hospital y de vivienda. Entonces se tiene que hacer un avalúo completo de cada tipo de construcción y cada inmueble en específico. Esa es la respuesta en general que te puedo dar. Ok, pero ahí se utiliza el enfoque de capitalización. Correcto. Digamos que cada uno, digamos que cada uno tiene un enfoque diferente, ¿no? O sea, el habitacional, digamos que va a tener un enfoque, ¿no? Digamos, se hace tal cual el avalúo y va más enfocado hacia el avalúo comercial, ¿no? Okay. O sea, puede ir enfocado más hacia ese tipo de avalúo. La parte comercial puede ir un poquito más hacia el tema de capitalización de rentas, es decir, cuánto podría generar, o sea, si es si es un proyecto nuevo, habría que ver cuánto es lo que podría generar y si ya está funcionando, cuánto es lo que está generando cada uno de los locales, porque pues algunos van a tener metros similares, otros van a tener una dispersión totalmente... Sí, claro, la tienda ancla pues es mucho más grande, ¿no? Los locales del fast food a lo mejor tienen un tamaño estándar. Una tienda de ropa a lo mejor es más grande, ¿no? Entonces... Exactamente, entonces digamos que dependiendo también el tipo de inmueble es como se enfoca el tipo de avalúo, ¿no? Digamos que está mezclado, no hay uno solo que digamos con sabemos todo, sino que hay que hacer diferentes estudios de cada tipo de inmueble. Exactamente, y por ejemplo cuando se presenta el trabajo se hace un resumen de todas las metodologías seguidas y se dice, bueno, para la parte del centro comercial que es de tal a tal, mide tantos metros cuadrados y vale tanto por esto, esto y esto. Por ejemplo, ahorita que comentabas el ejemplo de plaza comercial, en Guadalajara nos tocó ver un avalúo de una plaza comercial y es impresionante cuánto puede llegar a valer una plaza comercial, y ahí curiosamente no lo evaluamos por ejemplo con la renta de los locales, sino con los contratos firmados, como dices, de tiendas anclas de locales por ya mínimo 3 años. Entonces ahí analizamos los ingresos y hacemos procedimientos para saber cuál es el valor de esa propiedad, y también depende pues lo que se invirtió para construirla, ¿no? Ok. Y precisamente eso me lleva al siguiente tema, que es qué tipos de inmueble evalúan, cuál es la complejidad, ¿sí? Y qué errores se cometen más al tratar de hacer análisis de mercado de esto, ¿no? Gente que no está iniciada o gente que a lo mejor cree que sabe, pero no sabe. Sí. ¿No? Pues, Mauricio, sí. Mauricio, adelante. Okay. Nos complementamos. Okay. Bueno, mira, de los tipos de inmuebles, así, digamos, mencionados así rápido, pues digamos que es toda la gama, ¿no? De casas, departamentos, terrenos, inmuebles especializados, por ejemplo, el que mencionabas, ¿no? Una tienda ancla, o por ejemplo, una industria muy específica. Esas son particularidades del mundo inmobiliario. Y pues como tal, digamos que partamos de lo más básico, ¿no? De departamento y casa tipo dúplex. Generalmente hay grandes errores cuando se hacen estudios de mercado, cuando se hacen avalúos,
porque no se consideran, por ejemplo, el tema de las superficies, de las edades, de que sean realmente inmuebles similares o que tengan características similares, porque muchas veces encontramos que los inmuebles pueden ser muy similares, pero que en la zona, por ejemplo, hay muchos que están adjudicados. Entonces encontramos una dispersión de que no hay un valor muy cercano, y entonces nos tenemos que mover de zona a algo muy similar para que nos pueda dar un valor mucho más cercano, ¿no? Entonces, digamos que cuando no se toman estos porcentajes o estas consideraciones, tendemos mucho a equivocarnos en un valor cuando queremos vender o cuando queremos valuar una propiedad por este tipo de detalles, ¿no? Que a veces pueden ser muy, muy sencillos, pero que marcan la diferencia, ¿no? Por ejemplo, y ahorita me acabo de acordar de un caso práctico. Había un departamento justamente en donde termina la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Okay. Cruzando es la colonia Doctores, ¿no? Sí, Te divide avenida Cuauhtémoc, pero ahí hay un desarrollo que se llama Cine México, que es un desarrollo pues padre, muy moderno, muy de la Roma, sí, pero está En la Doctores. en la Doctores. ¿Qué se hace? O sea, sí, ahí es válido hacer un análisis comercial. Es que, vaya, perdón, ahí voy, déjame nada más dar mi idea completa. Si yo lo que hicimos fue buscar departamentos dentro del condominio, mismo, claro, y esos ponerlos en el comparativo. Así es. Pero no había. Entonces estábamos en la diatriba de decir, oye, en la Doctores obviamente no vamos a conseguir nada similar. Claro. ¿Y qué crees? Sí había algunos desarrollos modernos, sí, que tenían elevador, que tenían estacionamiento subterráneo, que decías, bueno, sí se puede parecer. Sí. Pero el propietario no estuvo de acuerdo. Me dijo, no, es que esos están más adentro de la Doctores. Está ahí, es la cabecera de Álvaro Obregón, tal cual. Y Álvaro Obregón se vende caro en la Roma. Y yo, sí, pero es la Roma. Entonces, claro, ¿qué se hace ahí? ¿Cuál es el mejor parámetro que podemos dar? Qué buen punto acabas de tocar, porque nosotros nos enfrentamos con eso en nuestro día a día. Hay mucha emoción y mucho sentimiento por parte de los propietarios de los inmuebles, y lo vives tú como compañero inmobiliario, y lo vivimos nosotros del otro lado de los valuadores. ¿Por qué? Porque en este caso específico que tú estás poniendo, estás en todo lo correcto, no es la Roma. Simplemente no es la Roma, o sea, y tienes una división política que te lo demuestra, que es, pues, o sea, que una es la Doctores y la otra es la colonia Roma. Ahora, ¿ahí qué se hace? Bueno, si hubieras encontrado inmuebles similares allá adentro, perfecto, pero aún así no te da el valor, porque no puedes utilizarlos todos, puedes utilizar 1, 2 como referencia. ¿Qué más podemos hacer? Sí te puedes ir a la Roma, pero tienes que irte con plena conciencia de que el inmueble que tú tienes, a pesar de que está bien ubicado, no cumple lo mismo que cumple el otro inmueble que sí está en una mejor zona. Entonces, eso nosotros lo consideramos un factor de negociación, es decir, cuánto está dispuesto a pagar el mercado por lo que nosotros tenemos actualmente. Hay que hacer un análisis, por ejemplo, ahí de cuánto tiempo llevaban en oferta los que estaban ahí, e incluso usaste de ese rango de valor. Okay. Entonces, es lo que nosotros haríamos en ese caso. Entonces, porque se tiene, ahorita vamos a ver algunos casos platicados prácticos rápido. Sí, por favor. Pero esa es la forma correcta de hacerla. Y en términos valuatorios existen factores numéricos que nos permiten diferenciar colonias de mejor estatus de colonias de menor estatus. Y son factores, pues, porcentuales que se manejan también de acuerdo a, pues, hay tablas de tesorería, hay tablas de diversas factores. Por ejemplo, si me permiten, a lo mejor colonias con un valor similar podría ser Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Nochebuena, porque prácticamente todo es la Nápoles. O sea, desde el viaducto hasta la Plaza de Toros. O sea, todo eso es la Nápoles, nada más que está subdividida. Entonces, a lo mejor el precio, ahí sí podría decir, oye, es lo mismo. Pero Anzures y Polanco no es lo mismo. Claro. Y Polanco, por zonas, tampoco es lo mismo. Claro, o sea, no, totalmente. Está Polanco, ¿cómo se llama? Primera sección, quinta sección. Es como, también tuvimos un caso de un cliente que nos decía, oye, mi departamento en Luis Vives, no era Luis Vives, se los voy a poner más fácil, está pegado a la Cruz Roja. No es lo mismo ahí que Tres Picos o que Lord Byron, ¿no? O sea, no es Polanco igual. Sí, no. Claro. ¿No? Y no pueden hacer un estudio de mercado de Polanco agarrando Polanco en general, tienen que ser específicamente en la sección. Y otra cosa, ¿qué pasa si tenemos un departamento en un edificio, en Hacienda del Ciervo? Todos los departamentos son del mismo tamaño por piso, o
sea, es un departamento por piso, todos son iguales. Uh-huh. Pero este propietario decidió meterle mármol, decidió meterle acabados en cantera, de lujo, de importación, y lo quiere vender. Y sabe que pues, el precio de ese edificio es de, no sé, de 50,000 pesos el metro cuadrado, estoy inventando. Pero él tiene acabados diferentes. Obviamente el precio va a ser diferente, ¿no? Claro. Pero, Sí. ¿qué tiene que hacer? Ok. A ver, adelante. Bueno, digamos que retomando un poquito la metodología, o sea, vuelvo un poquito a la metodología y por qué es tan importante que cuando se hace un avalúo se enfoquen, digamos, estas 3 metodologías, porque generalmente lo podemos ver tanto en una casa y a veces me voy a salir un poquito, por ejemplo, en un auto, ¿no? Cuando compramos un auto, generalmente decimos, bueno, pues yo le voy a poner, le voy a cambiar los rines, le voy a cambiar el estéreo y le voy a invertir 150,000 pesos. Y digamos que los autos similares, pues a lo mejor están en un valor de 200,000 pesos, pero yo le invertí 150,000. Entonces, pues, ¿qué tanto te va a valorar el mercado esa parte, no? Entonces, retomándolo un poquito ya al tema inmobiliario, pues más que hablar de un valor, tendríamos que hablar del costo de la propiedad. ¿Por qué? Porque el costo de esa propiedad, al tener mejores acabados, es mucho más elevado. Sin embargo, ¿qué tanto te lo va a reconocer el mercado en la zona? ¿Por qué? Porque justamente como lo dijiste, si hay 10 que son iguales, pero ese tiene acabados más elevados o tiene una diferencia importante en el costo, es decir, en cuánto le costó mejorar ese inmueble, pues realmente el valor comercial y el costo de ese inmueble son diferentes, ¿no? Hablar de costo y valor son dos cosas totalmente diferentes. El valor comercial de esa propiedad puede ser 5 millones y el costo de esa propiedad por lo que se le invirtió puede ser de 6,5. Y también para complementar lo que ahorita Correcto. dice Mauricio, Okay. Hablando de estos temas, es que aquí jugamos mucho con los gustos y costumbres también de la gente. Tú pusiste el ejemplo de mármol, pero yo te puedo decir, a mí ni me gusta el mármol. O sea, en ese caso, por ejemplo, en el mismo edificio hay un departamento que se vende en 6,5 millones, pero que está lleno de mármol, muy bonito para algunos, se respeta, pero a mí no me gusta. Y el de abajo vale 5 millones, yo voy a comprar el de 5 millones porque yo le puedo meter madera laminada, de cedro de África, no sé. Pero es cuestión de gustos y no siempre la gente que nos compra tiene los mismos gustos. No le estás imponiendo algo al mercado. Exactamente. Estás dejando, arréglalo como quieras. Entonces va a tener una ventaja superior, claro, el inmueble que no tiene ningún acabado. Exacto. Contra el que se le invirtió pues cantidad de dinero, ¿no? A lo mejor ahora hay que ponernos también en los zapatos del propietario. A lo mejor él no quería vender, a lo mejor lo hizo para su gusto. Y ahora que se ve la necesidad de vender y quiere aprovechar esa inversión que tuvo, así es. Yo en lo personal le diría, bueno, esa inversión, si tienes facturas, te va a servir para deducir impuestos, pero a lo mejor no te va a servir para venderlo más caro. Exactamente. Porque a lo mejor el que llegue dice, pues es que a mí no me interesa el mármol, ¿no? Ya pasó de moda, yo quiero meterle ahora cantera, ¿no? Digo, es un ejemplo. Sí. Y dentro de ese mismo ejemplo, por ejemplo, el dueño, aquí nos enfrentamos a algo muy difícil, ¿no? En nuestro día a día, porque tenemos que concientizar un poquito al cliente en decir, tú le invertiste dinero, como dijimos, puedes deducir eso incluso de impuestos, pero aquí nos enfrentamos a un riesgo muy alto, que es que no podamos vender tu inmueble. ¿Por qué? Porque todos los demás valen menos que el tuyo. Entonces, yo no te puedo decir que lo vendas en menos, porque yo sé que estarías perdiendo dinero que tú ya invertiste. Pero también tengo que decirte que te arriesgas a no poderlo vender hasta dentro de mucho tiempo. Y aquí hay un... Perdón, voy a acabar la idea. Sí, no, acábala. Si no se me va. Aquí hay un factor muy curioso que nos ha llegado a pasar, que dimos un dictamen sobre un departamento, y te voy a dar el ejemplo, que valía 5 millones. Sí. Y el cliente dijo, no, es que yo ya le invertí más. Le hicimos esta explicación de que le había invertido más de lo que valía el inmueble y que el mercado no nos estaba reconociendo. Le expliqué lo mismo de los riesgos y prácticamente, te lo platico así, 2 años después nos habla y nos dice, ¿qué crees? Que sí lo vendí en más de lo que tú me dijiste. Y entonces lo que le contestamos fue, pues claro, si dejas pasar el suficiente tiempo, el valor de los inmuebles tiende a ir a la alza. Entonces es lógico que llegues a ese valor después de 2 años, pero ¿quieres esperarte 2 años para venderlo? Esa sería una de las preguntas. Eso que les acaba de decir Daniel es oro, de verdad. Es un muy buen argumento ante objeciones muy comunes, que son esas: oye, mi departamento vale más que el de aquí abajo.
Pues sí, pero se va a vender primero el de aquí abajo, temo decirte, cliente. Si quieres, en 2 años se va a vender en el precio que tú quieres, pero porque ya subió la plusvalía, no tanto por tus acabados, ¿no? Exactamente. Tus acabados nunca van a ser en beneficio de la rápida venta de tu inmueble. Así A lo es. mejor lo que se tiene que hacer ahí, también y eso es una sugerencia, ¿no? A lo mejor para no descartar a ese cliente y decirle, ¿sabes qué? No voy a trabajar contigo porque tu departamento está precioso. Decirle, no digo, es ironía, ¿no? Pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es una búsqueda especializada por el cliente que esté dispuesto o que esté buscando un inmueble con los acabados. Pues hay que hacer toda una campaña publicitaria en orden de encontrar al cliente específico, no Claro. salir al mercado a decir, vengan a ver este departamento, porque la gente va a decir, es como ver una postal de Europa, pues qué bonito, pero ahorita no quiero ir. Claro, totalmente. Y obviamente, pues, tu posible mercado se hace más pequeño. Claro, sobre aviso, ¿no? Decir, oye, se va a hacer un mercado chiquitito. Así es. Pero pues nos vamos a enfocar al 100% en satisfacer ese mercado. Ese público, exactamente. Ok, perfecto. Continuamos con los tipos de inmuebles, por favor. Correcto, empezamos por los más básicos y más elementales, pero ya comentamos algunas problemáticas. Vamos a proceder con casa habitación, y este es uno que nos interesa abordar específicamente porque se cometen muchos errores. En casa habitación tenemos 2 factores muy importantes. El primero es el terreno, sobre todo aquí en Ciudad de México, y el segundo es la construcción. Hemos tenido casos, por ejemplo, de una casa en la colonia Nápoles. No voy a decir cuánto cuesta ni dónde está porque Confidencial. confidencial, y podemos quemar un poquito a quien estaba envuelto en eso, pero estaba ofertada como casa. Valía aproximadamente 5 millones y medio de pesos, ofertada como casa. Nosotros hicimos un análisis. La propiedad llevaba más de 2 años en el mercado y no se había podido vender. Entonces, a la hora de hacer un análisis, nos damos cuenta que incluso la estaban promoviendo de una manera que no era la adecuada. ¿Por qué? Porque la casa contaba con un muy buen uso de suelo, estaba en esquina, lo que facilita el desarrollo, y aparte, digamos, el uso de suelo beneficiaba enormemente al terreno. Entonces encontramos que como terreno era muchísimo más deseable que como casa, y como terreno valía 25% más. Entonces, si nosotros, ustedes como agentes inmobiliarios lo ven como comisión posible, pues se hace muchísimo más atractivo, y también le damos una opción mayor al cliente de ganancia, o sea, Claro. lo beneficiamos muchísimo. Entonces, en casa habitación tenemos que tomar en cuenta muchísimo uso de suelo y también el potencial de algún proyecto. No porque una casa tenga uso de suelo, un buen uso de suelo, significa que vamos a construir un edificio ahí, porque hay proyectos específicos para cada terreno. Entonces eso es importante recalcarlo. Hay que ver la zonificación también, ¿no? Así A lo es. mejor valga la redundancia, la zonificación nos permite hacer un edificio de 10 pisos, ¿no? Con locales comerciales abajo. Porque estamos en el corredor comercial o en la Así avenida. es, Si sí. estamos más adentro de la colonia, a lo mejor no. Y a lo mejor es el mismo uso de suelo. ¿No? Así Todo es. depende del plan de barrio y de ciertas especificaciones, ¿no? Hay que ir ya a ventanilla única o solicitar con un notario o en el registro público de la propiedad o en Sedubi Sí. un análisis muy preciso sobre el inmueble para saber cuál es el potencial real. Cuando ya nos dice, cuando no es zonificación, cuando nos dice más bien cuando no es ambigua la información, sí podemos tener más certeza, pero de cualquier manera yo recomendaría que se acercaran a un profesional en el sentido de averiguar cuál es el potencial a fondo de ese inmueble en específico, ¿no? Sí, principalmente también creo que es importante dentro del modelo matemático que es finalmente el avalúo, hablar un poquito de que, por eso mencionaba que los arquitectos e ingenieros tienen, digamos, una ventaja un poquito más allá. ¿Por qué? Porque si analizamos una casa con ciertas medidas o ciertos frentes, eso también te da la opción de que si tú tienes un uso de suelo específico, un frente que es bueno para poder desarrollar un buen proyecto, también te da una potencialidad importante. Entonces, digamos que cuando se hace un análisis de, por ejemplo, una casa como terreno o incluso de un terreno, pues digamos que el terreno no vale nada más por el valor comercial, vale por el negocio que le puedes poner encima. Entonces, Perfecto. creo que esa es la diferencia clave que a veces se les puede escapar, y por eso acercarse a un profesional en evaluación es tan importante, ¿no? Porque podrían estar dejando una oportunidad muy grande de
de negocio, incluso para sus clientes, ¿no? Ok. Por ejemplo, como un tip, cuando les toque, si les llega a tocar hacer algún estudio para una casa habitación como tal, es fijarse en la relación que tiene la construcción con el terreno. Esto es muy importante porque hay casas, por ejemplo, vamos a tomar la colonia Nápoles, que hay una casa de 100 metros cuadrados con 200 de terreno, y hay una misma casa de 100 metros cuadrados con 400 metros de terreno, perdón. Sabemos por intuición cuál vale más, pero no sabemos cuánto ni por qué. Claro. Entonces, se utilizan ciertos modelos, ciertos factores, operaciones que nos permite determinar cuál vale más y por qué. Entonces, o sea, en términos generales es por el terreno, pero la potencialidad también tiene mucho que ver ahí. Entonces, pero observen mucho eso, es decir, que sean lo más similares posible. Yo sé que es muy difícil, pero por ejemplo a nosotros las autoridades, por ejemplo Sociedad Hipotecaria Federal, instauró factores muy restrictivos que a los valuadores nos han hecho tener que hacer análisis muy exhaustivos para llegar a los valores de las casas por el potencialidad de terreno en Ciudad de México, porque aquí es tremendo lo que se está viviendo y tenemos valores muy altos. Ok, ahora, y no es correcto decir, oye, esa casa, no sé, es una casa bien, está bien conservada, tiene 10 años, está en la Roma. Sí. La evaluación que le voy a dar, así, bueno, para análisis de mercado es 50% terreno, 50% construcción. No. Digamos que puede ser un poco ambiguo manejarlo así, porque bueno, generalmente, pues, por ejemplo, en Sociedad Hipotecaria Federal, pues manejan un 70-30, ¿no? O sea, digamos que va más enfocado hacia pues el terreno y construcción, y porcentajes 30 terreno y 70 construcción. Entonces, pues también puede ser muy, muy diferente. O sea, nos encantaría decir que existe una regla y que aplica para todo, pero precisamente por eso, esa es la importancia de hacer un avalúo y de las metodologías, ¿no? Por eso vuelvo un poquito a esta parte, porque cada inmueble tiene una particularidad diferente. Siempre nos vamos a encontrar con algún uso de suelo diferente, con que la documentación es diferente, con que está en otra colonia, como lo mencionabas, o sea, cruzas y ya pagas diferente impuestos, o sea, entonces sí hay que hacer un análisis específico de cada una y pues sobre todo hacer mucho énfasis en qué tipo de inmueble es. Y también en cuanto a esta relación que nos planteabas de una regla, como bien menciona Mauricio, hay como algunas reglas, sin embargo, nosotros nos vemos obligados a descartarlas porque encontramos que cada zona tiene sus propias reglas y no solo cada zona, sino como bien menciona, podemos estar valuando un inmueble en Paseo de la Reforma, los dos sobre Paseo de la Reforma, y que uno valga 100 veces más que el otro. Entonces no podemos tomar esa relación tan tajantemente como bien menciona. Y como yo digo, en este negocio todas las operaciones son distintas. Y Así eso es. Yo creo que también es similar a las operaciones de evaluación. Así Tenemos es. algunos comentarios. Me pregunta Mónica Martínez, en una evaluación, ¿qué porcentaje se le da a los acabados? Creo que ya lo respondimos de alguna manera. No hay, según lo que yo entendí, no hay una evaluación como tal, más bien es darle ese contexto al cliente. Oye, pues te vas a tardar más tiempo, pero una cosa es valor y otra cosa es costo. Correcto. Bueno, en cuanto a acabados, pues depende mucho del tipo de obra. Por ejemplo, no es lo mismo que evaluemos una casa de Infonavit, que los acabados son mínimos, a que evaluemos una casa residencial en Las Lomas. Tiende a incrementarse mucho, entendemos la relación, y aquí no existe una regla. Lo que nosotros hacemos es literalmente un catálogo en el cual describimos cada una de las instalaciones especiales, obras complementarias, elementos accesorios y acabados especiales, y se tiene que hacer un trabajo de investigación. Digo, ya contamos nosotros con bases de datos de costos, de materiales, y si no, pues tenemos que hacer labor investigativa también para entregar una especie de catálogo que sirva también como un presupuesto de esa obra en específico, porque, por ejemplo, sigo con el ejemplo de una casa en Las Lomas, que tiene acabados tan específicos, cada casa diferente, que una le puso madera de roble traída de Canadá y la otra le puso mármol de travertino. Entonces es muy diferente toda esa parte, claro, y hay que evaluarla específicamente. No hay un Entonces, porcentaje como no hay una sí. regla, a menos que tuviéramos departamentos ya que todos sean iguales. Digamos que la respuesta en resumen podría ser que no existe como tal un modelo o un porcentaje, sino que se incluyen dentro del modelo matemático
que mencionábamos que se analiza, digamos acabado, zona, etcétera, se incluye nada más, pero no existe un factor o un porcentaje que digamos se lo destinamos a los acabados, sino simplemente lo puntualizamos dentro del estudio. Perfecto. Nos menciona Paulina Uram, ¿cuál es el costo de un avalúo en la colonia San Rafael? Paulina, si nos estás viendo en este momento y pones SOC en mi vida, te vamos a dar un SOC en tu vida. SOC en tu vida. Un descuento. Un descuento sobre un avalúo en la San Rafael. Pero más o menos respondiendo cuánto cuesta. ¿Es lo mismo un avalúo? Es una muy buena pregunta. Sí. ¿Un avalúo en la San Rafael que en Bosques, que en Interlomas, que en la Doctores? Correcto. Bueno, te voy a contestar y vamos ahorita a profundizar un poquito más sobre de la San Rafael, ¿verdad? Sí. Correcto. Bueno, existe una creencia popular de que los avalúos son baratos. Y esa creencia está derivada de los carteles que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana de avalúos 1,500 pesos. ¿Cuál es el problema con estos avalúos? Que muchas veces no llevan la metodología que debiera, porque son avalúos que se hacen muy rápidamente. A veces, no todos, quiero aclararlo, pero sí es un problema al que nos enfrentamos. Ahora, se manejan rangos de precios. Por ejemplo, si tu inmueble vale hasta 4 millones, lo que se hace es una operación. Se multiplica 0.0025, que es el honorario estándar, por el valor. Entonces, típicamente, un avalúo de hasta 3 millones de pesos, el costo base es de 5,000 pesos. ¿Correcto? Esto para un avalúo comercial. Conforme más vale tu inmueble, más te va a costar hacer un avalúo certificado con todo lo que te hemos mencionado. ¿Por qué? Porque el trabajo de investigación y de detalle tiene que ser mucho más minucioso. Entonces, esa es la diferencia. Y entonces, más o menos, digo, si no sé si está en vivo todavía ella, pero si pudiera contestarnos cuántos metros cuadrados tiene su inmueble, sería súper útil. Pero partiendo para un departamento de unos 70 metros cuadrados, yo le calculo unos entre 3,500 y 5,000 pesos a precio completo. Ok. Aproximadamente. Ya con el costo preferencial, pues ya lo podemos ver con ella. Así es, Paulina, si nos estás viendo, por favor deja la palabra SOC en tu vida y te van a dar más información y un avalúo a precio preferencial. Chicos, nos estamos llegando al final del programa. Yo sé que todavía hay muchos temas que abarcar. Yo les hago la invitación, si quieren regresar, adelante. Gracias. Pero antes de eso, digo, sí, de verdad, si quieren regresar, gracias, las veces que quieran. Pero díganos dónde los pueden contactar. Eso es importantísimo. Ok, bueno, pues mira, como tal, nosotros estamos, además de SOC en tu vida, pertenecemos a Besim Consultores, que digamos es esta parte donde llevamos los avalúos, y en nuestras redes tenemos Facebook e Instagram como Besim Consultores, y pues contacto @Besim Consultores, también es nuestro correo electrónico, y pues bueno, tal cual, pues no sé si también nuestros números. Sí, pues tal adelante. cual 55 26 67 16 44 y 55 74 68 75 95. Mauricio Falcón y Daniel Nadolf, pues los podemos apoyar para cualquier cosa que necesiten, dudas sobre avalúos, sobre cualquier propiedad, estamos encantados de poder ayudarlos. Excelente, muchachos, muchas gracias. Además, cuando esto se publique en YouTube, en la cajita de comentarios van a estar ahí los datos para que los puedan localizar, para que puedan solicitar sus avalúos. Y tuvimos una persona, asesora inmobiliaria, que nos dijo SOC en tu vida. Okay. Entonces, y yo como también estoy aquí y nadie más dijo, yo digo SOC en tu vida, claro, para que me den mi guía de cómo mejorar los inmuebles. Okay. Muchísimas gracias, de verdad. Fue, yo creo que un programa muy valioso, con muchísima información, tanto para los clientes que quieren poner a la venta sus inmuebles, como para los otros asesores que dicen, oye, me voy a esforzar más en entregar un mejor análisis comercial. Claro. Daniel, muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y pues si necesitan una evaluación profesional, contáctenlos, por favor. Yo soy Gabriel Mendoza y les doy las gracias por vernos una semana más. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal de YouTube, redes sociales, todo, Vive Radio también, denle like a Facebook. Hasta luego.